Dios les bendiga. De verdad que es un privilegio el poder estar aquí y poder compartir la palabra de Dios. Dios ha sido bueno, Él ha sido fiel y su misericordia ha sido grande para con nosotros. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos das, Señor, de compartir tu palabra. Te ruego, Espíritu de Dios, que una vez más, Señor, uses mi boca para poder traer el mensaje, Señor, que tu iglesia necesita en estos días, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Yo te doy gracias por este privilegio tan grande, Señor, y todo el honor y toda la gloria sean para ti, porque solo tú eres digno de recibir la gloria, la honra, la magnificencia y el poder, la riqueza, la sabiduría, porque todo es tuyo, porque todo a ti te pertenece. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Estamos muy contentos de estar aquí, de compartir la palabra de Dios. Han sido tiempos quizás un poco difíciles, por demás es decirlo, ¿no? Este tiempo que hemos estado pasando, que han sido tiempos muy difíciles. Hoy en la mañana meditaba en algo, pareciera, ¿no? Que como que el tiempo se había detenido. Y vemos, por ejemplo, las instalaciones de la iglesia y vemos casi muchas cosas están todavía como el último servicio que tuvimos presencial, y pareciera como que el tiempo se detuvo. Veía yo unas bolsas de mano que generalmente uno usa, ¿no? Y las vi ahí colgadas y yo dije, ¿cuánto tiempo tiene que no las uso? Y pareciera como que el tiempo se detuvo. Pero sabemos que es un tiempo que Dios está haciendo y está forjando cosas en nuestras vidas y está forjando cosas en nuestros corazones, que Dios está limando inclusive muchas cosas, y es un tiempo quizás también en familia, aparte de ser un tiempo de la búsqueda de la presencia de Dios, también es un tiempo de estar en familia, es un tiempo de poder buscar la presencia de Dios, de poder buscar su rostro, de poder orar, de preguntarle también al Señor, Señor, ¿qué tienes tú para mi vida? ¿Cuál es el plan y cuál es el propósito que tú tienes para tenerme aquí encerrado en mi casa? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿En qué cosas quieres tú que yo me prepare? Etcétera. Yo creo que es un tiempo bueno. Hay que ver las cosas desde ese punto de vista, y si nosotros vemos las cosas así desde ese punto de vista, de ver lo bueno de todo esto, de poder sacar lo bueno en todas las cosas, yo creo que el tiempo que estemos confinados será un tiempo mejor para cada uno de nosotros, y sobre todo familiarmente, que familiarmente las mamás que están con sus niños, que usualmente los enviaban a la escuela, podían hacer muchas cosas en casa, pero ahora todos estamos en casa. Creo que el trabajo para nosotras se agudiza un poco más, pero tratemos de buscar y encontrar siempre las cosas buenas en todo esto. Y yo le doy gracias a Dios en este momento, y yo quiero compartirles un poquito acerca del desánimo, porque estamos viviendo tiempos en que el desánimo puede llegar a la puerta de nuestro corazón, puede tocar la puerta de nuestro corazón, y quizás muchos por las circunstancias le abramos la puerta del corazón al desánimo. Y yo quiero introducirme de esta manera, que fue lo que Dios había puesto en mi corazón, y hablarles un poquito acerca del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, la palabra de Dios dice que estuvo cautivo por 430 años en la tierra de Egipto. Y todos estos años estuvieron siendo maltratados, todos estos años fueron esclavos, y ellos se acostumbraron a vivir hasta cierta manera de una forma esclavizada. Y Dios levantó un día a un hombre, al libertador del pueblo de Israel, y Dios lo preparó, y Dios hizo muchas cosas con él para poderlo llevar al propósito que Dios tenía con Moisés. Y
Dios había prometido a este pueblo de Israel y le dijo a Moisés que Dios lo iba a usar para darle libertad a ese pueblo, sacar a ese pueblo que Dios amaba, la tierra de Israel, al pueblo de Israel Dios lo amaba y Dios quería sacarlo de esa tierra de esclavitud y Dios levantó a un hombre, Dios levantó a un libertador. Cuando Israel sale de Egipto, es una historia larga, muchos de ustedes la conocen. Ellos tenían que conquistar todos aquellos pueblos que ya estaban asentados en aquella tierra prometida que Dios les había dicho, donde fluía leche y miel. Al decir que fluía leche y miel, era una tierra próspera, una tierra que Dios ya había preparado para su pueblo amado. Hasta el día de hoy podemos ver cómo Israel es una tierra bastante próspera y es una tierra que no pasa desapercibida sobre todas las naciones de la tierra. Así que el pueblo de Israel tenía que enfrentarse a eso, tenía que conquistar esos pueblos y tenía que echarlos fuera de esa tierra para que ellos pudieran conquistar la tierra prometida que Dios les había dado. Y en su salida que Israel tuvo, Dios había programado un recorrido de 40 días por el desierto para poder llegar y llegar a la promesa que Dios les había dado. Pero el pueblo de Israel en ese recorrido de 40 días, y creo yo que hasta cierto punto era natural, el pueblo de Israel se cansó, el pueblo de Israel empezó a quejarse, el pueblo de Israel empezó a murmurar, no solamente de Moisés, sino se atrevió a murmurar también del Todopoderoso, de aquel que los había rescatado y los había sacado de aquella tierra. Y Dios había programado 40 días, pero ese tiempo, a causa de la queja, a causa de la murmuración, a causa de todo lo que había hablado ese pueblo, Dios se enojó mucho con ellos. Dios estaba herido, por así decirlo, ¿no? De la ingratitud de aquel pueblo, de que después de que lo había sacado de la esclavitud, el pueblo no había sido agradecido. Y esos 40 días se convirtieron en 40 años a causa de la queja. Y Dios tenía planes grandes para este pueblo y la palabra de Dios dice que a causa de estas quejas y de esta murmuración, mucho de ese pueblo quedó postrado en el desierto porque no supieron ser agradecidos y no supieron darle a Dios la honra y la gloria como Él se lo merecía. Y dice la palabra de Dios en Números, capítulo 21, versos 4 y 5. Dice, anterior a estos versículos, podemos ver cómo es que Moisés había enviado a un hombre para ir con el rey Edom para decirle que por favor les permitiera pasar por su tierra. Pero aquel hombre endureció su corazón y le mandó decir a Moisés que no les iba a permitir pasar por esa tierra. Así que Israel tuvo que rodear toda esa tierra para poder continuar con su camino. Y cuando el pueblo se dio cuenta que iba a rodear todo ese espacio, el pueblo se enojó y el pueblo empezó a murmurar y el pueblo empezó a hablar en contra de Moisés, empezó a hablar en contra de Dios. Y en el capítulo 21, versículo 4, dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y dijeron, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Así que el pueblo se desanimó. Dice en el versículo 4, dice, y se desanimó el pueblo por el camino. Se desanimó y empezó a quejarse y empezó a murmurar.
Y la palabra de Dios nos enseña también que la queja trae pobreza. La queja trae destrucción. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en estos días que estamos difíciles, que estamos pasando esto, de no quejarnos. Tenemos que buscar la forma de poder salir adelante de todo esto. Y así que yo quiero hablarles un poquito acerca del desánimo. ¿Qué es el desánimo? El desánimo es un sentimiento que puede destruir tu corazón, puede destruir tu alma, porque es un abatimiento, es falta de fuerza, falta de aliento de vida, produciendo debilidad y agotamiento. Eso es lo que causa el desaliento. Y todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido desánimo. Quizás porque las cosas no salen como nosotros teníamos planeado. Hemos sentido desánimo cuando la gente habla mal de nosotros. Hemos sentido desánimos cuando nos culpan de cosas que no son reales. Y muchas veces hemos sentido ese sentimiento. Lo hemos tenido en nuestro corazón. Pero en estos tiempos ha sido muy difícil. Quizás muchos se han sentido desanimados por el confinamiento, por el estar encerrados, por no llevar la vida que estaban acostumbrados a llevar, por no poder ir al trabajo, por no generar recursos para tu familia, y eso trae un desánimo. Quizás hay desánimo para muchos empresarios, quizás hay desánimo para los pequeños empresarios, para muchos hermanos que tienen negocios y que les han pedido que cierren el negocio y dicen, ¿y ahora qué es lo que vamos a hacer? Y miran hacia el futuro, y al ver hacia el futuro, eso trae desánimo en el corazón. Pero yo quiero decirte que Dios tiene en control todas las cosas. El Señor sabe lo que Él está haciendo. El Señor nos ha dicho que nosotros confiemos en Él y que Él no dejará avergonzado a ninguno que pone su confianza en Él. Así que no importa qué es lo que está sucediendo ahora, no importa si el futuro se ve oscuro, si no se ve claro qué es lo que tenemos por delante. Pero lo que sí sabemos es que Dios está con nosotros. Lo que sí sabemos es que Dios nos lleva de la mano. Lo que sí sabemos es que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni gobernadores que se mueven en las regiones celestes nos podrá separar del amor de Dios. Dios estará con nosotros todos los días y hasta el día del fin de todas las cosas. Esas han sido las promesas de Dios. Y Dios quiere que nosotros salgamos victoriosos en estos tiempos. Y Él quiere que hagamos a un lado el desánimo y que podamos salir victoriosos. El desánimo es peligroso porque el desánimo te puede llevar a emociones muy dañinas y que pueden dañar tu corazón y tu alma. Puede dañar incluso tu vida espiritual, porque una persona que está desanimada es una persona que no quiere ni siquiera buscar el rostro de Dios, que no quiere orar, que mucho menos ayunar. ¿Por qué? Porque está desanimada, porque se siente decepcionada, porque siente que Dios no está con él, con ella. Pero yo quiero decirte que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No tienes que verlo física y corporalmente para poderle adorar a Él, porque la palabra de Dios dice que Él es espíritu. Y tú tienes que acercarte en esa confianza que hay para poderte acercar a la presencia de Dios y poder buscar su rostro. Y yo tengo aquí 4 puntos que ocasionan el desánimo. Y cada
de esos puntos tiene sus consecuencias en lo emocional y en lo espiritual. Número 1 es la queja. El desánimo te va a traer queja. Te va a decir cuándo vamos a salir de aquí, qué es lo que está pasando. Te enojas contra el gobierno, te enojas contra la Secretaría de Salud porque ahora ya está alargando la cuarentena y nos quejamos y vemos las cosas malas en lugar de enfocarnos en aquello que trae vida. Y la queja nos puede dañar el corazón. La queja irrita el corazón de Dios. Todos aquellos que nos quejamos de lo que sea, de nuestros jefes, de nuestros líderes, eso irrita el corazón de Dios. Quiero que tú sepas que si tú te quejas de tus jefes, te quejas de tu empresa, te quejas de la fuente de tu provisión, etcétera, te quejas de tus líderes, de tus pastores, eso irrita el corazón de Dios. Y aunque tú quisieras llegar a tu propósito, mientras tú no dejes la queja, el Señor no te va a permitir llegar a tu propósito, como le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel solo requería 40 días para llegar a su propósito, para llegar a la promesa que Dios les había hecho. Pero por causa de la queja y de la murmuración, esos 40 días se convirtieron en 40 años. De nosotros depende cuánto tiempo tengamos que pasar para poder llegar a nuestro propósito. Así que la queja irrita el corazón de Dios. La queja produce muerte. Y vemos en Números 11. Dice, versículo 1 dice que aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. ¿Por qué? Porque la gente, el pueblo de Israel, se quejó. Dice el 14. Permítanme, sí, 14:2, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Porque la gente estaba desanimada, el pueblo estaba desanimado. Y se ataron con los dichos de su boca. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que toda esa generación, dice la palabra de Dios, quedó postrada en el desierto y no vieron la promesa de Dios, la tierra prometida, aquello que Dios les había prometido. Y produce cansancio y agotamiento. En Salmo 77:3, solamente quiero leer porque es bien importante. Ténganme paciencia. Porque yo quisiera que quede bien en sus corazones lo que produce la queja, lo que hace la queja en nuestras vidas, en nuestro corazón. Y así que el Salmo 77:3 dice, me acordaba de Dios y me conmovía. Dice, me acordaba de Dios, de las cosas que Él había hecho, me acordaba y mi espíritu se conmovía y me conmovía, dice aquí el salmista. Dice, me quejaba y desmayaba mi espíritu. ¿Ustedes ven la diferencia? Se acordaba de las cosas buenas de Jehová. Dice, y su espíritu, su alma se conmovía. Pero cuando se quejaba, dice también que desmayaba su espíritu. Así que la queja trae muerte. Número 2, la queja te desenfoca del propósito de Dios. Pierdes la visión que Dios tiene para tu vida
Y en vez de ver lo grande que Dios tiene para ti, te enfocas en las cosas pequeñas y mediocres y te olvidas de la grandeza de Dios. Eso es lo que produce un desenfoque, porque cuando nosotros nos desenfocamos, vemos doble, vemos dos visiones. Así que enfócate en el Señor, enfócate en lo que Dios tiene para tu vida, en lo que Dios te ha prometido, en el propósito que Dios tiene para ti. No busques otras cosas. Busca la presencia de Dios, la guía de su Santo Espíritu, que el Espíritu Santo te marque el camino por donde tú debes de andar. Dice la palabra de Dios en Proverbios que muchos son los pensamientos que hay en el hombre, pero Jehová es el que dirige sus pasos, porque Él es el que tiene todo en sus manos. Y nos vamos a ir un poquito más rápido para poder llegar al final. Número 3, causa depresión, porque te hace sentir insatisfecho. El desánimo te hace sentir insatisfecho, algo que no te produce satisfacción en tu alma. Por eso es que viene el desánimo, porque sientes que te falta algo. Y así que la depresión te hace sentir insatisfecho. Las personas deprimidas tienen muchos problemas de salud físicas y emocionales. Pierden el interés por la vida. Se enfrentan a muchos problemas familiares, se enfrentan a problemas matrimoniales, etcétera. La depresión puede llevar a la misma muerte, porque puedes caer en una depresión. Si no controlas la depresión, puedes llegar a una depresión tan profunda que te puede llevar a la muerte inclusive. Hay cuántas personas en estos tiempos difíciles que están pasando, se ha incrementado mucho el suicidio. ¿Por qué? Porque la gente no puede, empezó desanimada y después ese desánimo lo llevó a otros sentimientos de depresión, etcétera. Y esa depresión fue tan profunda que llevó a la gente, a algunas personas, tomar una decisión incorrecta de quitarse la vida. Por eso la depresión te puede llevar a la misma muerte. Por eso es que cuando tú tienes síntomas de desánimo, levántate en el nombre de Cristo Jesús. Levántate, porque Dios está contigo, porque Él es el que te guarda, porque Él es el que te guía, porque Él es el que te sustenta, y lo has visto muchas veces en tu vida. Número 4, la murmuración. Una persona desanimada siempre va a desanimar a otros. Una persona que está desanimada siempre va a desanimar a otros, porque va a empezar a hablar mal de otras personas. Y eso va a causar división. Eso causa división. Cuando tú hablas mal de una persona, ¿qué es lo que estás tratando de sembrar en el corazón de aquella persona? Que aquella persona ya no vea con los mismos ojos de la persona a la que tú estás murmurando. Ten mucho cuidado cuando tú murmuras. Ten mucho cuidado lo que tú hablas de otras personas, porque el Señor aborrece la murmuración. Recuerda cuando Moisés, en ese tiempo de peregrinar del pueblo de Israel, cuando fue rescatado de la tierra de Egipto, acuérdate que Moisés tomó una mujer por esposa. Aarón y María murmuraron en contra de su hermano. ¿Y qué? ¿Solamente por Moisés va a hablar Dios? ¿Y solamente hablará por él? El Señor se enojó tanto con ellos. Y recuerda que María terminó llena de lepra, porque él fue el juicio que le vino por haber levantado su voz en contra de Moisés, su hermano, pero también era el ungido de Jehová. Así que causa división. Guardemos nuestro corazón. Guarda tu corazón estos días de encuartelamiento. Te puede llevar a murmurar de los demás, murmurar de tu propia iglesia o tu casa, como tú le llames, de tus pastores, de tus líderes, incluso hablar mal de otras iglesias, de otros ministerios. No participes en ninguna división. Busca la unidad del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. No busques construir tu propio reino.
Siempre cuando una persona murmura es porque está llena de celos y está llena de envidia contra otras personas, porque quisieran tener lo que aquella persona tiene. Pero, ¿sabes? En lo espiritual, los dones, los ministerios se buscan de rodillas. Quiero que tú entiendas esto. El ministerio, los dones espirituales, los ministerios que Jesús repartió a la iglesia se buscan de rodillas con un corazón correcto delante de Dios. Si tu corazón no es correcto delante de Dios, no esperes que Dios te levante como tú quieres ser levantado o levantada. Busca el rostro de Dios, que el Señor te muestre. Guárdate de la murmuración, cierra tu boca en el nombre de Jesús. Alaba al Señor cuando tengas esa tentación de hablar con alguien. Si quieres murmurar de alguien, ve y dobla tu rodilla y dile al Señor lo que tú sientes por aquella persona que te provoca a hablar mal de ella. En el nombre de Jesús, guarda tu corazón, guarda tu lengua, para que no hables mal de otras personas y el Señor no tenga que pedirte cuentas. Ahora, ya hablamos las cosas negativas que causa el desánimo. Ahora hablemos cómo combatir el desánimo y obtener la victoria en esto. Número 1, mantén presentes las victorias que Dios te ha dado a lo largo de tu vida cristiana, que son muchas. Dios te ha dado muchas bendiciones. Así que piensa en todas esas cosas, en los milagros que Dios ha hecho contigo, en tu familia, las oraciones contestadas que tú has tenido, la restauración quizás de tu matrimonio, que ya no había esperanza, pero viste cómo el Señor metió su mano ahí y el Señor hizo un milagro en tu matrimonio. Y tú puedes ver también que todas las cosas que Dios ha hecho en todo este tiempo, sanidades. Has visto la sanidad de Dios en tu cuerpo, has visto lo que Dios ha hecho. Y eso te tiene que llevar a glorificar al Señor. Eso te tiene que llevar a que tú le glorifiques, a que tú le digas todo lo que es Él. Y no te enfoques solamente en el desánimo que tú tienes. Así que recuerda, por eso el salmo que leíamos ahorita, ¿verdad? Que decía, me acordaba de Jehová, dice, y mi espíritu se conmovía. Porque eso es lo que nos lleva a la relación con Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros. Y dice, pero cuando me quejaba, había otra sensación en Él. Así que mantén presentes las victorias que te ha dado el Señor. Y ahí en Salmos 103, versículo 2 al 3 dice, bendice alma mía y no te olvides ninguno de sus beneficios. Nunca te olvides que Él es el que perdona tus pecados. Nunca te olvides que Él es el que te sanó, te restauró. Nunca te olvides que fue el que te sacó del pozo cenagoso donde te encontrabas. Cuando nadie daba un quinto por ti, el Señor lo dio todo en la cruz del Calvario. Nunca te olvides lo que el Señor hizo por tu vida. No seas ingrato, no seas ingrata. Nunca te olvides y glorifica al Rey de Reyes por todas las cosas buenas que Él ha hecho. Y número 2, permite que Dios haga los cambios que necesita hacer en tu vida. Porque a veces podemos decir con nuestra boca, sí, yo estoy dispuesta a que Dios haga conmigo. Pero a veces hay tanta dureza en el corazón que queremos que Dios haga las cosas como nosotros creemos que Dios las tiene que hacer. Por eso se retarda lo que Dios tiene para ti. Así que permite que Dios haga los cambios. Lo que estamos viviendo ahora es solo un tiempo que Dios está permitiendo para formar nuestro carácter y redirigir nuestros pasos para que podamos llegar a nuestro propósito. Salmo 138:8 dice que Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a que Dios cumpla el propósito
propósito que Él tiene para nuestras vidas. Número 3, confía en Dios. Él tiene el control. Yo quiero que tú lo leas ahí en tu casa, que el tiempo se me está terminando. Salmo 9:10 y Salmo 125:1. Ahí habla que tenemos que confiar en el Señor. Bendito el varón que confía en Jehová, que no pone en el hombre sus fuerzas. Porque Dios no dejará avergonzado a nadie que confía en Él. Porque Dios es bueno, porque Él es fiel, porque Él tiene cuidado de nosotros. El Señor no nos dejará avergonzados si tú confías en Él. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, el que hizo los cielos y la tierra. Confía, Salmo 124:8. Confía en el Señor porque Él es el único que nos puede ayudar y el único que nos puede sacar adelante en todo esto y saber que Dios tiene el control absoluto. Número 4. Fortalece tu relación con Dios. Este es el tiempo en que tenemos que fortalecer nuestra relación con Dios. Este es el tiempo en que tú cantes alabanzas. Este es el tiempo de cantar alabanzas. Este no es tiempo de queja, es tiempo de adorarle. Ten tiempo de intimidad con Él. Reconoce quién es Él, que Él es tu protector, que Él es tu escudo, que Él es tu refugio, que Él es tu torre fuerte, que Él es el Shaddai, el Todopoderoso, que Él es Jehová Rafa, que Él es tu sanador, el que te sana, el que te levanta y el que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Ese es nuestro Dios. Así que fortalece tu relación con Él. Él es tu proveedor, Él es Jehová Jireh. Él es el que provee todas tus necesidades. Y yo sé que hasta el día de hoy, el pueblo de Dios puede decir: he vivido muchos años en esta tierra. He estado en confinamiento muchos días, pero no me ha faltado el pan, porque nunca he visto un hijo de Dios desamparado, ni su simiente que bendiga pan. No te vas a morir de hambre. Dios no te va a dejar morir de hambre. Así que este tiempo es para que tú te fortalezcas y busques el rostro de Dios. Y concluyo con esto: tú puedes vencer el desánimo. Haz lo natural. Dios se encargará de lo sobrenatural, porque así es Él. Nosotros no podemos hacer el trabajo de Dios. Nosotros tenemos que hacer lo que nosotros podemos hacer en nuestra naturaleza humana. Pero Dios, en lo sobrenatural, Él te sorprenderá y vas a ver cosas increíbles que nunca habías visto. No permitas que el desánimo provoque que abortes lo que Dios ha planeado para ti en estos días y lo que viene por delante. Pon tus ojos en Dios, en su